Durante la segunda revolución industrial se produce un fenómeno de gran interés, que es poner en cuestionamiento la estética de la revolución industrial, mecanizada, sistematizada, que genera productos en serie idénticos entre sí, frente a otra mirada que propugnan personajes como William Morris, digamos, que proponen volver y restaurar los oficios tradicionales, es decir, producir objetos de diseño, objetos decorativos de forma manual, para acercar los oficios a la producción industrializada de la segunda mitad del siglo XIX. Emerge un estilo burgués que calza perfectamente a la medida de lo que entendemos hoy en día como cultura burguesa, que es el estilo Art Nouveau. Las grandes épocas tienen sus puntos de preocupación. Por ejemplo, el hombre se va a preocupar cuando industrializa todo y pierde de vista, diríamos, lo que es la manualidad. Entonces aparecen los diseñadores y rescatan la manualidad del dibujo. Es una ruptura con la tradición académica, por lo tanto son lenguajes, diríamos, que renuevan lo orgánico. Art Nouveau significa arte nuevo, es volver a la belleza de un cabello, la belleza, la aparente simetría y asimetría que tiene un árbol, un arbusto, etcétera, para poder, diríamos, hacer el diseño. Esta tendencia se va a transferir a Chile a principios del siglo XX con un cierto desfase, y va a tener un importante protagonismo en el diseño arquitectónico, en el interiorismo, en el desarrollo de productos y también en diseño gráfico. Etiquetas, logotipos, envases de producto y también carteles, ¿cierto?, que se facturan en ese periodo, que también responden a esta impronta burguesa, ¿cierto?, que fue el modernismo o el Art Nouveau, que también se vincula mucho con lo que en Chile se denomina la Belle Époque chilena, que tiene su mirada puesta en los referentes europeos y especialmente en el referente francés. En ese tiempo
el artista gráfico no era considerado artista, sino que la mayor parte de ellos fueron formados bajo el rigor del trabajo, el día a día, estar sacando una pieza gráfica tras otra, y más encima no solamente enfocado solamente a la producción de etiquetas o solamente a la producción de afiches o solamente a la producción de avisos, sino que también tenían que ser artistas como multimedia, entre comillas, ¿no es cierto?, refiriéndonos a los medios impresos, porque tenían que aperrar en portadas de revistas, tenían que aperrar en etiquetas, tenían que aperrar en afiches, tenían que aperrar en avisos, en composición de revistas, composiciones de texto, etc. En la segunda mitad del siglo XIX comienzan a aparecer imprentas semimecánicas que se van de a poco, digamos, tornando más industriales en el avance hacia el fin de siglo. Ello permite que, entrado el siglo XX, pasemos del modelo de la imprenta decimonónica y de pequeños talleres artesanales semimecanizados a un modelo de empresa editorial, ¿cierto?, que gestiona publicaciones. A partir del siglo XX surgen revistas, por ejemplo, como Luz y Sombra, La Ilustración o La Lira Chilena, que evidencian una fuerte deuda con este estilo que es muy ornamental y poco funcionalista, publicaciones literarias y culturales que van dirigidas a un segmento de élite, ¿cierto?, más ilustrado. El caso de Alejandro Foret era un artista magnífico que manejaba distintas técnicas, trabajó vinculado al área del diseño editorial y de la ilustración, y en su tiempo no tuvo el reconocimiento merecido a una obra vasta que hizo él, porque hizo muchas piezas gráficas para distintas cosas. Llegó a Valparaíso ya nacido muy chico, y seguramente lo que ocurría en torno a su mesa, ¿no es cierto?, en su casa, la cantidad de productos también importados que se podían encontrar en Valparaíso, las etiquetas de estos productos, etcétera, son una referencia importante para cualquiera. Llegó a Santiago a trabajar en la imprenta Barcelona, que era una imprenta que creció mucho, producía, incluso tenía sus propias revistas. Fue una imprenta muy grande, muy importante, podríamos decir que es de los iniciadores de una industria de imprenta en Chile. Y Foret llegó a trabajar allá. Y trabajaba, claro, desde conceptualizaciones creativas, rotulaciones, tipografía, ilustraciones, hasta el traspaso, que se llamaba, que era el traspaso del dibujo de los originales a la piedra litográfica para su posterior impresión. Alejandro Foret era como un artista Art Nouveau, manejaba muchos otros lenguajes, pero Art Nouveau fue súper importante, súper característico, y fue contemporáneo al que se estaba desarrollando en Europa, Mucha, Toulouse-Lautrec también. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ya. El lenguaje de la pintura de Toulouse-Lautrec era el lenguaje del óleo, pero el lenguaje de
de la litografía era una simplificación sistemática del mirar en rapidez en la calle. Por lo tanto, los colores se hacían planos. Entonces, bendita, no digo maldita, restricción de la litografía, porque ahí los colores se hacían tan señales y eran tan modernos porque llegaban inmediatamente no a través de matices de la pintura, sino que directamente Toulouse-Lautrec llega a ser el modelo de la diagramación y va a servir para las tomas de fotografía, el cine, etcétera, como diagrama maravillosamente bien con la Gulu, ¿cierto? Y cómo cambia los contextos donde hay una bailarina y pone al fondo, pone las siluetas negras, cosa que en la pintura no se podía hacer porque se decía que la distancia opacaba y a lo lejos ya no se veía. Y él pone en primer plano un señor que lo desenfoca técnicamente para que no aparezca y no borre. Esa es una maravilla, o sea, pero eso no se habla, diríamos, en el análisis, se hablan de análisis estético, de qué color era, cosas así. Eso no está bien, diríamos. Hay que analizar, diríamos, cómo cambian los modelos y el comportamiento. Por eso que Toulouse-Lautrec es el padre del cómic, directamente, como diagrama. Lo importante en la fotografía, yo no soy fotógrafo, es cómo tú dejas tanto afuera para que adentro quede la esencia de lo que tú quieres decir. En las primeras décadas del siglo XX surge una camada de ilustradores en Chile. Muchos de ellos provenían de las artes visuales o de las artes gráficas, quienes muestran una importante influencia de autores, sobre todo europeos, ¿cierto? Y autores que pertenecieron a esta línea que se conoce como modernismo o estilo ecléctico del Art Nouveau, con autores como Jules Cheret, ¿cierto? Que se considera el padre del cartel moderno, Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, ¿cierto? Que es un afichista que introduce a la mujer como objeto sexual, ¿cierto? Dentro de su vasta producción. Son autores que de alguna forma y posiblemente a través de la llegada de libros, ¿cierto? Y revistas ilustradas, digamos, tienen un importante impacto en una producción gráfica chilena y es de gran calidad, pero que por otro lado demuestra un cierto carácter mimético. Podríamos decir que el diseño gráfico que se está gestando en este periodo fundacional, digamos, tiene una impronta muy internacional, muy cosmopolita. El afiche en realidad es como el papel, el modesto papel, sale a cantar los eventos de la cultura de la ciudad. Por lo tanto, es tremendamente democrático. El afiche no es un aparato o un sistema de élite, es la forma como llegan ciertos tónicos, ciertos, diríamos, informaciones que en Europa el fantástico Alphonse Mucha o Mucha, que se puede de origen checoslovaco, hace en Austria. Le digo, si hablamos de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, Toulouse-Lautrec pinta óleos que van a estar en un museo, pero hace afiches que van a estar en los muros de París o en lugares especiales para informar liquidaciones, obras, óperas, obras de teatro, etcétera. Entonces acá las prácticas que va a utilizar Fauré van a ser semejantes en el sentido de que vivimos en una ciudad, tenemos museos, tenemos lugares de exposición, tenemos estaciones, diríamos, de trenes y empieza a haber, diríamos, contextos similares al contexto que existía o que se estaba, diríamos, en efervescencia en Europa. La chilenidad se produce precisamente en esa hibridación, donde las maneras de comportarnos a lo mejor van a ser distintas. Te digo, por ejemplo, el libro fantástico de Alejandro Fauré, que es rescatado, es decir, tiene unos contenidos de Alejandro Fauré tremendamente chilenos, interpretados, una familia que llega de Francia y que empieza a tener influencias de un puerto que a su vez es el que más influencias recibe de Inglaterra, de Francia, de todo tipo, de todas esas partes.
Así que haciendo esa aclaración, diríamos, somos y estoy hablando con un acento chileno, pero un idioma forjado en Europa. Además de Alejandro Foré, un ilustrador clave en lo que es la conformación de un incipiente diseño gráfico chileno es Luis Fernando Rojas, que incluso parte con anterioridad a Foré. Rojas recibe un encargo que tiene que ver con la Exposición Internacional de Santiago, que se desarrolló en 1875. A partir de ese momento en que Rojas no supera los 20 años, comienza a trabajar en prensa satírica, haciendo grabados litográficos, retratos, ocasionalmente también trabajos publicitarios, y crea además su propia revista, que va a llamarse La Revista Cómica, que es una publicación impresa en litografía, ¿cierto? Y dada la alta demanda que va a tener Rojas en ese periodo, estamos hablando de fines del siglo XIX, dada la escasez de dibujantes e ilustradores litógrafos, Rojas comienza a recibir muchos encargos. Un encargo importante que recibe Rojas es el libro Álbum de la Gloria de Chile, que le encarga su amigo Benjamín Vicuña Maquena. Es un libro de 2 tomos, muy complejo, que de alguna manera sigue o se transforma en un relevo de las publicaciones que habían hecho anteriormente Narciso Desmadril, por ejemplo, o Manuel Rivadeneira, ¿cierto? Es la construcción de un imaginario republicano, en este caso basado en el éxito económico, podríamos decir, que significó esta guerra del salitre. Rojas también tuvo su propio taller litográfico y a partir del siglo XX comienza a perder protagonismo a propósito de la importancia que comienza a adquirir la fotografía, que comienza a, de alguna manera, desplazar la ilustración tipográfica. No obstante, Rojas igualmente trabajó con el seudónimo de Marius, por ejemplo, en la revista Zigzag, también trabajó en la revista Correvuela y en la revista El Peneca. Conectando también a Rojas con Alejandro Foré, es importante consignar que ambos tuvieron perfiles de directores de arte. Si bien su fuerte era la ilustración, eran artistas gráficos, ¿cierto? Ambos desarrollaron labores también de composición de revistas, o derechamente aparecen en estas publicaciones como director artístico, lo que de alguna manera evidencia o anticipa lo que va a ser este perfil de diseñador gráfico moderno que actualmente trabaja en agencias de publicidad, en agencias de diseño, ¿cierto? O en consultoras. En Chile el fenómeno editorial, que se da a principios del siglo XX, si bien se inició antes, mientras Zigzag y Sucesos llegaban con un sistema de distribución a todas las regiones del país, publicaciones como las Liras Populares, por ejemplo, que eran pliegos de cordel o pequeños dípticos o revistas, comienzan a ser parte del imaginario popular que se va construyendo a través de publicaciones que se editan e imprimen con muy pocos medios, ocupando recursos como los tipos móviles, las viñetas y los grabados populares propios de la cultura decimonónica. Era un pliego que escrito en versos, en décima, ilustrado con grabados, versos que contaban los aconteceres del campo en aquellos tiempos, o sea, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y circulaban de manera paralela. En el fondo era un periódico más de denuncia, de hechos, crónica roja, prensa amarilla, sucesos fantásticos,
Canto a lo divino, Canto a lo humano, que son esas cosas que se daban en el campo. Dirigió un público mayormente analfabeto, y que por eso mismo también la lírica popular era voceada, ¿no es cierto?, en las plazas, en los trenes, en las estaciones de trenes, en los mercados, donde se encontraba este público objetivo, entre comillas, que estaba interesado en ese tipo de material. Ilustrada con grabados en xilografía, en madera, y esos grabados no eran hechos por artistas que uno pueda decir, oye, en verdad tienen una formación académica en el mundo del arte. Generalmente podemos decir que se trata de grabados bastardos. Incluso los grabadores también eran anónimos, y muchos de los recursos que se ocupaban dentro de esa lírica popular eran desechos o cosas que ya no se usaban en las otras imprentas. Dijeron en un momento el periódico Las Cocineras, porque la ocupaban para envolver las verduras y las cosas en la feria, y por eso mismo también es tan difícil tener acceso a las colecciones. No es curioso que las colecciones de libro popular que existen hoy día en Chile las haya hecho Rodolfo Lenz, que era un alemán, y Alamiro de Ávila, y otra colección que se llama Amunátegui. Son como las 3 colecciones que hay a las que se puede tener acceso para poder conocer ese tipo de material. Mauricio Amster construye un relato de Chile siguiendo o siendo una especie de relevo del trabajo que hicieron ilustradores, impresores y editores como Luis Fernando Rojas, Rafael Jover, Narciso Desmadril, Recaredo Santos Tornero, Manuel Rivadeneira. Es una especie de continuador de esta construcción de un imaginario republicano que comienza con Amster a prolongarse y desarrollarse y modernizarse, ¿cierto?, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Amster fue una persona que trabajó con muchas editoriales, Cruz del Sur, Orbe, Zigzag, Editorial Universitaria, entre otras. Y este trabajo quedó plasmado en una producción de por lo menos 500 libros. Y se trata de un diseñador editorial y también experto en conocedor de la tipografía, ¿cierto?, que también, como Luis Fernando Rojas, se vinculó a la intelectualidad, participando, digamos, en el diseño de publicaciones de diferentes temáticas políticas, históricas, ¿cierto?, antropológicas, etcétera. No tengo precisa la fecha, pero debe haber sido por allá por el año 1948-49. Indirectamente empezó a tener contactos con la editorial porque él hacía libros para la revista Babel y algunos libros con el sello Babel. Esos fueron los primeros contactos con Mauricio Amster. Me acuerdo que las primeras colecciones de libros que hicimos nosotros, Biblioteca Hispana, América Nuestra, que dirigía Clodomiro Almeida, una pequeña colección Saber de pequeños libritos populares,
los diseñó él. O sea, los primeros libros nuestros ya los diseñó Amster. Estoy hablando de los años 49, 50, 55, por ahí. Fundamentalmente el diseño gráfico en Chile no existía. Las editoriales hacían libros al tuntum. Había un original escrito a máquina, se le pasaba al linotipista y el linotipista empezaba a escribir y salían verdaderos óleos. Yo tenía por aquí antiguamente libros pre-Amster, pero muy mal hecho. Amster fue el que inició el diseño gráfico. Mauricio Amster tenía estudios en Berlín, había estudiado en la escuela Reimann-Schule, que era una escuela privada, orientada a la industria, orientada al diseño de libros, de escaparates, de moda, etc. Y que trabajaba en convenio con editoriales, de manera que él en 2 años y un poco más se formó una preparación muy sólida en diseño de libros entendido de la manera moderna, incluyendo tipografía, fotomontaje, ilustración, viñetas, encuadernación, etc. De ahí él pasó a la República Española, llegó justo un poquito antes de que cayera la dictadura de Primo de Rivera y tuvo allí 8 años de trabajo intenso en España, participando de la modernidad de entonces. Después de la caída de la República, él pasó penosamente, digamos, por los Pirineos a Francia, estuvo en un campo de concentración allí, logró salir, pero bueno, Rafael Alberti, que era el poeta que lo conocía, lo presentó a Neruda, y Neruda entendió que tenía más o menos la misma edad, entendió que Amster era una persona extraordinariamente capacitada en el diseño, que era una persona de convicciones progresistas también, y él lo defendió para que viniera a Chile en el Winnipeg. Y ahí comienza una labor impresionante para rescatar a los libros chilenos de su dificultad de oficio, entendiendo que Chile era un país que en esa época, poco después de llegar a Amster, exportaba 250.000 volúmenes al año fácil, era un exportador de libros Chile. Entonces Amster organizó estas colecciones, estamos hablando de editoriales que a lo mejor publicaban 10 libros a la semana, más 20 revistas, o sea, a un nivel de producción muchísimo más importante que el que hay ahora. Yo todavía no he llegado a cuadrar cuánto debe ser el total de lo producido por él, pero me imagino que debe ser muy grande porque su viuda me hablaba de que hacía a veces 10 libros a la semana. Él trabajaba siempre como freelancer, en su casa, le encargábamos cosas, las hacía y las traía. Era extraordinariamente puntual. Si él decía que iba a llegar con un libro el próximo viernes, a tal hora llegaba en su citroneta con todo listo, pero exacto, era muy ordenado. Tenía una vocación de silencio, que por otra parte es muy, muy típico de los buenos diseñadores. Una silla bien diseñada normalmente no es tanto de un autor, puede ser de un autor, pero casi siempre es de alguien que tú no sabes quién la hizo porque estás tan cómodo que ni hablas de la silla, ¿no? Ni la consideras. Y un poco eso fue lo que hizo Amster, hacer que los chilenos leyeran, que el libro fuera relevante, sin ser lujoso. Tenía diversas fuentes de matrices que él usaba y elegía siempre las más clásicas, Bodoni, Baskerville, Caslon, en fin, Garamond, según el tipo de libro también.
Un libro de poesía era muy distinto a un libro científico, adecuaba la tipografía a la materia del libro. O sea, él siempre leía o por lo menos hojeaba y se compenetraba del sentido del libro que iba a diagramar, viendo el original. Y según eso usaba diversas matrices, diversas tipografías. En el fondo hay como esas tres cosas. Uno es la manera como utilizaba la tipografía clásica, la utilizaba con mucho cuidado, con mucha sencillez y muy efectivamente, cuidando mucho los interlineados, los márgenes, los pies de página, el foliado, todas las cosas que hacen bonito un libro. Y por otro lado tenía la parte más expresiva, donde un poco como quien dibuja las letras, lo que se llamaba antes un rotulista de letras, y por último la caligrafía, que era caligrafía hecha con instrumentos y que él había aprendido en Alemania y que le gustaba de repente hacer un libro entero caligrafiado. Hizo 6 libros caligrafiados completos. Con los recursos de aquella época que eran muy inferiores a los actuales. Existía la linotipia en plomo, ustedes tal vez ni las conocen, pero hacía todo muy bien hecho y medía muy bien. Si hacía una maqueta, la maqueta era precisa y no había que estarle consultando nada posteriormente. Esa fue una característica única en él que no existía en Chile antes. Él modernizó el diseño gráfico en Chile y el diseño de libros y de revistas en forma radical. Además de Amster, llegan otros inmigrantes, ¿cierto?, que vienen huyendo de las guerras mundiales, digamos, o llegan a Chile por otras causas, como es el caso de Kitty Goldman, que va a trabajar fuertemente en el mercado gráfico publicitario. Francisco Ota, que además de pintor es uno de los primeros artistas gráficos que junto con Amster, ¿cierto?, comienzan a darle importancia a la tipografía y la diagramación. El diseño históricamente se ha identificado con un discurso reformista. Las figuras históricas del diseño eran esencialmente reformistas sociales. Y en el caso de Chile, el origen de la Escuela de Arte Aplicada se enmarca dentro de una reforma educacional muy importante, que fue la reforma ya a cabo en 1928 por el gobierno de Carlos Ibáñez. Pero sin embargo, arte aplicada siempre fue visto como un anexo del mundo universitario, como una escuela un poco en fuga, donde muchas veces personas que no habían terminado la enseñanza básica podían, en base a los méritos y en base a un conocimiento que no estaba dentro del saber académico, llegar a ser profesores e incluso profesores destacados. Yo diría que los artífices, que son justamente un antecesor importante en cuanto a concepto al diseñador en el país, correspondían a un estadio posterior de los artesanos. Los artesanos eran personas que viniendo de conocimientos de familia, tradicionales, o tal vez no, en el caso de los artesanos urbanos, Arte Aplicada fue una plataforma de validación para la artesanía urbana. Yo diría que los artífices añaden a la habilidad manual, al dominio del oficio que los artesanos poseen o que los caracteriza, la capacidad proyectual. Yo recuerdo perfectamente que la escuela era interesante porque había una vinculación con el mundo del arte muy directa.
especialmente en la parte del quehacer manual, en la gráfica, en la cerámica, en el dibujo, tal vez también en la pintura, porque nos enseñaban a pintar, nos enseñaban a hacer acuarela, qué sé yo. De ahí nació todo un tema, en mi caso específico, que me empecé a enganchar con el arte, ¿no? Pero había como un vínculo con el artesano, y el artesano, a través de las manifestaciones propias nuestras, de los telares, de la cerámica, de la madera, de la cestería, y que tienen que ver con el mundo prehispánico. La cerámica prehispánica tiene algunas características de morfología antropomorfa, zoomorfa y también de formas geométricas y otras materias, que vinculan esta cosa de la tierra y los pocos rasgos del verde que están en la agricultura desde el punto de vista, digamos, de las culturas aborígenes. No aparece el color verde. Son los ocres, son los colores tierra. La búsqueda de un blanco también, pero fundamentalmente tiene que ver con las piedras, tiene que ver con la cosa del terreno árido, como la poesía de la Mistral, ¿no? O como los geoglifos o los petroglifos, que son de una dureza de expresión dentro de una cromática muy terrosa. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza el artesano, el artífice a trabajar el diseño gráfico en arte aplicado? Hay ejercicios que están narrando una cosa que tiene que ver con los ancestros. Pero normalmente el joven de la época no está muy amante de la historia. Más bien está buscando nuevas formas de expresión. Recuerdo haber visto la gráfica primera de gente como Mori, Camilo Mori. La gráfica del propio Carlos Sagredo, ¿no? Pero los hermanos Lobo hacían afiches. Estamos hablando de la generación de 1913. Cuando el arte en Chile empezaba a tener una mirada también hacia lo popular, hacia lo nuestro. Y yo recuerdo compañeros notables que tenían una tendencia hacia el dibujo, ¿no? Bueno, ilustradores, ¿no? Dibujantes de humor, ese tipo de personas llegaban a arte aplicada. Y el color ahí era la acuarela, la tinta y otras materias. Pero Vicente Larrea, por ejemplo, él, junto con la enseñanza de Waldo González, permitieron un acercamiento al juego de la mirada, ¿cierto? Al arte de observar, a la manera de ver el mundo de la forma y reinterpretarlo. Capacidad de síntesis, abstracción, cierta capacidad de representación y finalmente aplicar el juicio crítico para cambiar las cosas existentes.
la escuela de aplicada es un hito dentro del desarrollo del afichismo chileno y del diseño. Es una escuela que tenía la característica de estar muy comprometida con la sociedad, de ser emocionalmente fuerte, en la cual se formaban dos tipos de alumnos, técnicos artesanos y artífices. Los artífices pertenecían a los planes universitarios y los técnicos artesanos venían de sexto año de humanidades en ese entonces y podían rendir su bachillerato y pasar al otro tramo que eran los artífices. Bueno, Afiche comenzaba por la historia del diseño. Estudiábamos bastante todas las influencias y todo lo que venía de afuera, fundamentalmente desde el punto de los grandes afichistas. Teníamos estudios bastante fuertes de lo que era el mundo de la gráfica en Europa, en Estados Unidos, esa cultura que teníamos que tener teórica, el conocimiento de ello fue bastante importante, creo yo, en el desarrollo de las artes gráficas de nuestra escuela. Enseguida, en el taller se daban diversos tratamientos, desde el estudio de la tipografía hasta el estudio de los planos. Se trabajaba con témpera, color plano, wash y otras técnicas transparentes, y siempre se motivaba con ejercicios muy precisos en los cuales se trabajaba a través de alternativas, bocetos y luego presentaciones finales. El proceso era completo y además era documentado con los cursos de pintura, y algunos de nosotros los cursos de grabado que hicimos en el taller de Bontá también de una u otra manera participaron en la habilidad gráfica que desarrollamos dentro del taller. Yo creo que el taller de Afiche tenía un alma muy especial, una esencia propia que lo hacía a sus alumnos comprometerse mucho. Es decir, el desafío era un desafío noble y fuerte. ¿Quién era el que respondía mejor ante los diversos problemas planteados? ¿Quién era el que podía, de una u otra manera, proyectarse buscando una forma distinta de hacer? Y esto nos llevaba, ¿no verdad?, a una disciplina que realmente era maravillosa desde el punto de vista de la creación. Poder proyectar, poder empujar a los alumnos hacia un futuro que venía, dentro de lo que es la emoción de servir. Siempre tuvimos el compromiso de extender nuestro conocimiento hacia afuera, desde la misma universidad, desde la misma escuela, y ya de segundo año comenzamos a trabajar profesionalmente. Las empresas, la industria, solicitaba a diseñadores que eran ilustradores que hicieran sus afiches, especialmente en el desarrollo de la industria, el desarrollo, yo diría, del fomento de la pesca en la agricultura. Se requería poder tener nuevas propuestas. Era propicio el momento como para ir desarrollando nuevas ideas. Diría yo que los concursos, que tenían unos premios mínimos, pero eran llamativos, lo que posibilitaron más que nada fue impulsar la competencia, el desarrollo de estas habilidades y obviamente la recompensa para poder seguir creyendo en lo que uno estaba estudiando. Realmente para nosotros era como una batalla. Era una batalla de lápices, colores, témperas, letras. Y el escenario era el concurso. A través de la prensa nos imponíamos que había tal o cual concurso que se cerraba en tal fecha. Y llegaban a la escuela, en la escuela los publicaban, y nosotros ya comenzamos a pensar, aquí nos vamos a encontrar con grandes afichistas. ¿Qué vamos a hacer para no caer muy bajo dentro de nuestras capacidades incipientes dentro de la gráfica? Y eso nos significó aventurarnos, nos significó
realmente un esfuerzo muy especial, un interés muy especial, y nos permitió medirnos con esta gente y poder dimensionar en qué pie estábamos. Los concursos de afiche eran importantes, se hacían muy seguidos. Y el verse entre distinguidos afichistas para nosotros era más importante aún. Galván, quien dirigió justamente a partir del año 1935 aproximadamente el taller de decoración de interiores, es quien promueve el trabajo con lo que da la industria. Creo que también durante su dirección se da el ascenso de algunos académicos que son importantes, como Waldo González. Es justamente Ventura Galván quien le da la posibilidad a Waldo, siendo muy joven, un recién egresado, de impartir su cátedra de dibujo aplicado, porque Galván entendió que la concepción del dibujo que Waldo estaba practicando era un camino hacia todas las disciplinas que la Escuela de Arte Aplicadas promovía, no solo hacia la gráfica, sino también hacia la cerámica, hacia el mobiliario, hacia los textiles, hacia todo el quehacer de la escuela. Todas las cosas congenian. La escuela, el medio, los afichistas, los colegas, los artistas por otro lado, los profesores, los compañeros, el entorno, la vieja escuela, la escuela crujiente donde trabajábamos, tan viejita que era, pero tan hermosa que era desde el punto de vista de la atracción de la gente, de sus alumnos. Eso nos permitía pelear. Eso nos permitía discutir visualmente. Y nos permitió también tener una personalidad especial, que creo que tiene mucha importancia en los procesos creativos posteriores. Ya entrados los años 60, se producen en Chile algunos cambios importantes. Por ejemplo, llega al país la impresión offset, se fundan las primeras escuelas de diseño, algunas de ellas incluyen la especialidad de diseño gráfico, y gente como Mauricio Anster, por ejemplo, sigue vigente en el mercado editorial. No obstante, en este periodo comienzan a generarse otro tipo de señales. El afiche, que había tenido una importante cabida en los medios, encuentra una especie de clímax durante la Unidad Popular, y el discurso es distinto. Es un discurso más ideologizado, ¿cierto? En el tipo de producción que vamos a ver en los años 70, sobre todo durante el gobierno socialista, digamos, aparece o se consolida, ¿cierto?, una nueva estética que combina el discurso del Este, o las ideologías del Este, con citas al pop, con citas a la cultura popular, con citas al cómic, al cine, ¿cierto? Y en ese sentido, en los años 70 se comienza a producir en el ámbito del diseño gráfico, especialmente en el ámbito editorial y en el cartelismo, digamos, un cambio interesante que va a conformar un imaginario muy propio y particular de ese corto periodo, o los 1000 días de Allende, como se le llama.